Dios les bendiga, mis hermanos. Damos muchas gracias al Señor que podemos reanudar este espacio que está dentro de lo que son nuestras oraciones de cada miércoles. Y decir que el año pasado, el 2020, fue un año difícil, fue un año complicado, fue un año que nos trajo una pandemia que aún todavía la tenemos. Pero inició el año pasado y fue un año complicado, porque fue un año que la pandemia misma nos vino a dejar ver algunas cosas que nosotros habíamos olvidado y algunas cosas que nosotros no estábamos prestando la atención debida. El año pasado, dentro de lo difícil, dentro de lo complicado y dentro de la pandemia misma, nosotros algunos domingos dejamos de dar culto, dejamos de dar el servicio dominical. Otros tuvimos que hacerlo vía las redes sociales. Y también nosotros vimos algo muy evidente y que siendo nosotros honestos, siendo nosotros justos, tenemos que decir que no era algo nuevo. O sea, cuando nosotros decimos, bueno, vamos a orar y lo vamos a hacer vía Zoom, y nosotros vemos muy poca persona hacerse eco de estos servicios de oración, uno dice, bueno, pero ¿y qué está pasando? Bueno, está pasando lo mismo que ha pasado siempre, y es que los creyentes le prestan poca atención a los espacios de oración, y tenemos que reconocer que todo este tiempo difícil que ha atravesado la humanidad durante el 2020 y que ha atravesado la República Dominicana durante el 2020, como que nos ha dejado en una posición complicada y ha sacado lo mejor por un lado de nosotros y lo peor por otro lado. Nosotros somos lo que somos, y no es que la pandemia y todas estas situaciones han venido a dañarnos y que ahora se nos ha visto lo que no somos. No, es todo lo contrario. Lo que se ve de nosotros por fuera es lo que nosotros somos por dentro. Y nosotros, en ese tenor, ya iniciando un año nuevo, iniciando un 2021, nosotros nos hacemos algunas preguntas, y dentro de las preguntas yo sé que estará en su mente cuándo llegará la vacuna a la República Dominicana, cuándo cesará todo esto. Bueno, ya se está hablando del post-COVID, y se está hablando y se está vislumbrando ya el tiempo cuando la humanidad va a salir de esto de COVID. Se está hablando del 2022-2023, cuando es posible que ya el COVID esté controlado en todo el mundo. Pero nosotros como iglesia tenemos que entender que nosotros no nos podemos detener ahí. Nosotros no nos podemos detener simplemente en ver el desarrollo del COVID, en ver qué simplemente sucede con el COVID, sino que nosotros tenemos que entender que a nosotros nos regimos por la palabra de Dios, y que nosotros debemos enfocarnos en la palabra de Dios, y que así como el mundo ha seguido interesado en la economía y en que las cosas sigan fluyendo por el bienestar económico y social de cada ciudadano, así nosotros debemos estar interesados en nosotros seguir cumpliendo como iglesia lo que a nosotros se nos ha encomendado. A nosotros se nos ha encomendado llevar la palabra de verdad. Y nosotros necesitamos en este tiempo, nosotros necesitamos en este año darle agua fresca al cansado. Nosotros necesitamos llevarle al que se siente afligido, al que se siente triste, al que ha perdido algún ser querido, al que siente cualquier malestar fruto de cualquier situación. Nosotros como iglesia necesitamos llevarle la palabra de Dios. Y es por eso que nosotros deberíamos hacer un alto. ¿Qué nosotros estamos haciendo como iglesia? ¿Hacia dónde nosotros estamos apuntando como iglesia? ¿Qué nosotros hicimos durante la pandemia? ¿Fue suficiente o no fue suficiente? ¿Qué hicimos como creyentes? Nosotros necesitamos llevar el mensaje de salvación a todas las personas. Necesitamos
afectar con el evangelio a nuestros vecinos, afectar con el evangelio a nuestros compañeros de trabajo, afectar con el evangelio a nuestras familias. Y nosotros necesitamos involucrar a todas las personas que nosotros podamos en el contexto de nuestra iglesia. ¿Recuerdan el ven y ve? El nosotros hablar con una persona, el nosotros decirle a una persona, mira, nosotros estamos orando por ti como iglesia, ¿por qué tú quieres que nosotros oremos? Luego la siguiente semana tomarse un café con esa persona y luego la tercera semana invitarle a la iglesia. Bueno, yo quiero que nosotros retomemos esto, retomemos el ven y ve y que nosotros empecemos a orar por las personas, pero no a orar de manera solitaria, sino a decírselo. Que usted pueda tomar apunte y usted pueda ver las 5 personas que usted tiene, 5 posibles candidatos que usted tiene, y empecemos a trabajar con ellos. Empiece a trabajar con ellos. Háblele, dígale que usted va a orar, yo voy a orar por ti, nosotros estamos orando por ti, ¿por qué tú quieres que oremos? Y luego la siguiente semana escríbale, llámele, porque no podemos estar visitando por los asuntos del COVID, pero haga una llamada vía telefónica, llámele por una de las redes sociales y luego invítelo al servicio dominical, invítelo al domingo. Ustedes saben que nosotros como iglesia tenemos espacio suficiente y podemos llevar todo el protocolo del Ministerio de Salud Pública, podemos llevarlo. Si tenemos que colocar masilla, bueno, aún así nosotros podemos llevar el distanciamiento, tal y como nos dicen las autoridades. Entonces, nosotros podemos seguir haciendo nuestro trabajo. Estamos predicando el evangelio, estamos mostrando a Cristo, estamos enseñándole a los perdidos lo que tenemos que enseñar en torno a lo que es la palabra de Dios y su gran necesidad que ellos tienen. El COVID puede llevar a las personas a la tumba, puede quitarle la vida física, pero lo más terrible no es el COVID, lo más terrible es el pecado, y solamente Jesucristo puede limpiarlo, solamente Jesucristo puede sanarlo de esta enfermedad del pecado. Nosotros necesitamos como iglesia enfocarnos nuevamente en esto, y quiero que tomemos desde hoy, nosotros tome una hoja y empiece a escribir sus 5 personas y tome una persona por semana para trabajar con esa persona por semana e invitarla para el culto del próximo domingo. El que bueno, no puedo ir, pero bueno, dígale que entre a la página de la iglesia, a la página de YouTube, La Palabra del Mesías, que se suscriba y que empiece a ver los mensajes de la iglesia por allí. Empecemos a tener contacto con amigos para nosotros poder hacer un evangelismo relacional. Necesitamos esto porque esto es parte de nuestro trabajo como iglesia y es parte de lo que es la gran comisión. Necesitamos predicar el evangelio porque como iglesia esa es nuestra misión. Ir por el mundo, predicar el evangelio a toda criatura. El que creyere y fuere bautizado será salvo, pero el que no creyere será condenado. Ellos no van a saber si usted no le dice. ¿Recuerdan el ven y ve? Mira, es mostrar a Cristo. Y en el caso nuestro es mostrar a Cristo en nuestro accionar, con nuestras acciones, como nosotros somos. Mostrar a Cristo. Que ellos vean a Cristo a través del trato de nosotros hacia ellos. Y así entonces nosotros podemos tener la oportunidad de presentar el evangelio. Vamos a abrir grupos de oración a través de las redes sociales, a través de WhatsApp. Hermanos, necesitamos con carácter de urgencia retomar todo esto. ¿Por qué? Porque la gente necesita a Dios. No es solo que la gente en la pandemia necesita alimento, no es solo que necesita recreación, no es solo que necesita un sinnúmero de cosas. No, es que la mayor necesidad del hombre sigue siendo Dios. Y nosotros como iglesia somos quienes tenemos que dar respuesta.
Nosotros somos quienes tenemos que predicar el Evangelio y entonces el Espíritu Santo convencerá de pecado, de justicia y de juicio. Pero nosotros tenemos que hacer nuestra parte y nuestra parte es predicar el Evangelio.